perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, que andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, que andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. Señor, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Oh Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, oh Señor.
Muy buenos días. Saludamos a todos los que en este momento están conectados a través de los chats de YouTube. Qué bueno es volvernos a ver, por lo menos a que tengamos una comunicación entre nosotros y que el motivo sea la palabra de Dios, el servir al Señor, el escuchar algo de lo que Él tiene para decirnos en esta mañana. Amados, el tema para hoy es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros somos una familia y tenemos que decidir por el Señor que serviremos como familia al Señor. Claro que esto depende de mi decisión personal, la decisión personal tuya, la de él, la de ella, la de mis hijos. Como familia, nosotros todos decidimos una cosa, como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas fueron las palabras de Josué, líder de Israel, en discurso de despedida antes de su muerte. Vamos a orar al Señor en este momento para que el Señor nos ilustre, nos dé algo más, nos dé fuerza, nos introduzca en este tema tan hermoso de servir a nuestro Dios. Padre, Dios y Señor del universo, nuestro Padre, nuestro Creador, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Reconocemos que solo tú eres nuestro Dios. Te adoramos. Tuyo es el imperio, tuya la honra, tuya la gloria por siempre. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Hemos decidido servirte y de eso vamos a hablar, y te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y que todo nuestro ser se ponga en disposición de servirte siempre. De hoy en adelante, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, entonces vamos a hablar un poquito sobre servir a Dios, que no es una acción vacía o sin compromiso. Dios tiene demandas y es lo normal que las tenga, ya que Él es el Señor y dueño del universo y de nuestras vidas. Él es el autor de mi vida y de la suya. Todas las cosas existen por Él y subsisten por Él, como le enseña el apóstol Pablo en Romanos y en Colosenses. Y esto es independiente de si creemos o no. Todo existe por Él y subsiste por Él, porque Él lo mantiene. Bueno, Moisés, el líder, el gran líder de Israel, le había dicho a su pueblo algo muy interesante en Deuteronomio 30, 15, 16. Le dijo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Por qué hablaba Moisés esto? Él sabía que el hombre desea y busca las cosas de la tierra, la vida, el bien de sus hijos, tener bienes materiales, disfrutar, pero a veces usa métodos injustos, violentos, por el camino del odio y las venganzas, y olvida y abandona al autor de la vida, al que puede darle todo el bien que desea sin usar nada de sus métodos.
Por eso Él en su palabra, Él habla de dos cosas, de la bendición y de la maldición. La bendición viene de Dios y de obedecer sus leyes. Equivocados y erróneos son los métodos del hombre en su búsqueda del bienestar terrenal fuera de Dios. Y fuera de Dios se convierte en una meta impropia, equivocada. La maldición viene de abandonar a Dios o de incumplir, no estar de acuerdo con sus decretos. Vamos a ver las palabras que Josué dijo al pueblo de Israel. Josué 24, 1, 14, 15 y 16 decía así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios y les dijo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Pero yo y mi casa toda serviremos a Jehová. Es por esto que decía Josué a ese pueblo, porque ellos eran un pueblo, una familia, la familia de Dios, la familia que Dios había escogido para entregarles sus leyes, sus estatutos, sus bendiciones y ser un puente con otro pueblo. Somos una familia. Esta familia está unida por lazos especiales desde la eternidad, con un llamado especial de Dios. Ante la contundencia y carácter de José sobre su decisión de servir a Dios, amarlo, honrarlo, los israelitas respondieron: nunca acontezca esto. Nosotros no dejaremos nunca a nuestro Dios. Pero ustedes saben que otra cosa fue lo que hicieron. Dios había entregado a Moisés sus leyes para guiar un pueblo rebelde y enseñarle su voluntad. Este pueblo no conocía la voluntad de Dios, no conocía a Dios, tenía un conocimiento muy pequeño de Dios. Sin embargo, Dios eligió a este pueblo como su pueblo especial. En Deuteronomio 7, 6, 7 y 11 decía Moisés: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová, os ha querido Jehová, no por eso, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Os escogió y os eligió, por cuanto Jehová os amó. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Habiendo entonces Dios hecho una elección del pueblo de Israel, Dios les estaba enseñando que ellos eran un pueblo santo,
Y santo, la palabra santo en hebreo, kadosh, significa separado, consagrado. El pueblo de Israel tenía que consagrarse al Señor. Era un pueblo especial para Él. Ahora, el pueblo de Dios está compuesto por el pueblo de Israel, el remanente que queda, y los gentiles que fueron llamados después de Cristo, que fueron llamados a ser parte, a formar parte de la iglesia del Señor, del pueblo amado de Dios. Con Él, con Cristo, recibimos el derecho de ser hijos de Dios y a ser parte del reino de Dios. ¡Qué maravilla es esto! Ahora bien, el pueblo de Dios tenía que ser fiel al pacto. Por esa razón Moisés les recordaba su compromiso con Dios de cumplir y obedecer sus mandatos y mandamientos, y les alertaba sobre su dura servir. Eso lo sabía muy bien Moisés. Deuteronomio 31, 26, 27 y 29 dice así: les decía Moisés, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, decía Moisés a su pueblo, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés conocía esa gran realidad del hombre, de su naturaleza caída, su inclinación al mal. Al profeta Isaías le tocó vivir un tiempo de mucha corrupción en Israel, y traía también estas palabras en el capítulo 1, del 2 al 5. Y decía entonces el profeta: oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y decía algo muy triste, pero que era una realidad: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y estas palabras que traía el profeta Isaías eran la realidad de ese pueblo en ese momento. Pero miremos hoy la situación de nosotros, del mundo actual. No es la misma. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, hay aflicción en el mundo, hay dolor, hay odio, venganzas en la tierra en este momento. Pero hay una cosa, amados, que tenemos que ver acá, detrás de todo esto, y por encima de todo, encima de todo esto, Dios está con su pueblo. Dios muestra misericordia a su pueblo, a su familia, y le dice en Isaías 1, 16, 20:
Y les dice esto es una esperanza muy grande. Eso era esperanza para ese pueblo en ese momento. Pero ahora Isaías nos habla a nosotros y nos dice, lavaos y limpiaos, lo primero. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. O sea, esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Dejarnos limpiar, lavar del Señor. Él limpia toda maldad del hombre. El hombre necesita en este momento que Dios entre a su vida y lo limpie y lo lave de toda iniquidad, de toda sangre, de toda maldad que hay. Eso es lo primero. Y les dice, ahora, lo segundo, aprendan a hacer el bien. Aprender a hacer el bien, busca del juicio, restituir al agraviado, o sea, ser justo, hacer justicia al huérfano, no le quiten no quiten nada a nadie, porque eso no es lo correcto. Amparen la viuda, hagan todas las obras de misericordia que hay que hacer en este momento, porque el mundo está en aflicción, está en un estado muy grave, está indefenso, está muy pobre. Tenemos que aprender a hacer el bien, es la segunda cosa. La tercera, decía Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos por el perdón que Jesucristo trae. ¿Qué es lo que necesita el mundo en este momento? A Jesús. La sangre del Cordero, que es la que puede limpiar nuestros pecados. Que nos arrepintamos delante de Él, porque el reino de los cielos está ahora con nosotros. Si fueran rojos los pecados como el carmesí, vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana por la obra poderosa del sacrificio de Jesús. De manera que necesitamos a Jesús. Es el tercer punto. Estemos a cuenta. La cuenta es que ustedes son pecadores y solo Dios tiene la solución para el pecado, el perdón en Jesús. ¿Qué necesita el mundo hoy? Que Jesús se arrodille humillado en su presencia y reciba lo que Jesús le está ofreciendo, las manos de Jesús, para que Él se acoja a su misericordia. Tercer punto, si quisiereis y oyereis, ahora viene el cuarto, comeréis el bien de la tierra. Eso lo necesita el hombre. El hombre está necesitado en la tierra. Dios le ofrece comer el bien de la tierra, porque Él le puede ayudar. Él es el que puede hacer las cosas bien, porque de Él viene toda. Él es la fuente del bien. ¿Qué hace falta entonces? Que el hombre se humille, que el hombre se arrodille delante de Dios y entienda que Dios es la fuente de su bien, de todo lo que Él necesita y quiere. Todo lo bueno. Dios no es fuente de maldad. Dios es fuente, es origen del bien del que el hombre necesita. Por eso debe humillarse en su presencia y tomar la mano de Jesús. De esa manera recibe el bien. Ahora, si no quisierais, dice Isaías, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué sucede cuando no se obedece? Cuando se quebranta la ley, cuando se usan métodos injustos, métodos violentos. Dios es justo. Dios trae su ira. Y la boca de Jehová lo dice, y Él es juez también. Él es juez.
le damos muchas gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y santo y misericordioso para siempre. Veamos esta palabra que está en el libro de Pedro. ¿Qué nos dice y nos recuerda? ¿Qué nos recuerda? Nos dice que nosotros somos linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Somos un linaje escogido. Somos una familia escogida por el linaje, es sangre, es familia. También real sacerdocio, y este real sacerdocio tiene un gran sacerdote, y es Jesucristo, nuestro mediador, el gran sacerdote que está delante del Padre, al lado del Padre, que está todos los días intercediendo por nosotros, sus hijos. Nos dice, somos nación santa, una nación separada, sí, separada en Cristo, por haber creído en el Cordero inmolado por nuestros pecados, porque necesitábamos ese sacrificio. Nuestra maldad era grande y nuestros pecados y nuestras culpas nos tenían separados de Dios. Ahora, ya recibidos, nosotros tenemos esa capacidad, el derecho dado por Dios de ser llamados hijos de Dios. Pueblo adquirido por Dios, por el sacrificio de Jesús, para una cosa muy especial, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, en eso estábamos, en puras tinieblas. Vivíamos en tinieblas, éramos puras tinieblas. El libro del Génesis habla de esta condición humana y decía en el capítulo 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto sucedió antes del diluvio. Solo una familia fue escogida para estar allá, para ser salva en el arca. Los otros tuvieron 100 años para arrepentirse y ninguno de ellos entró al arca. Con la familia de Noé y sus descendientes, el plan de Dios continuaba, porque el mundo que existía, todo ese se inundó, murió por acción del diluvio. La familia de Noé fue librada del mal. Esta familia, por ella, continuaba Dios el curso de su plan de salvación. Después de la muerte de Josué, relata la Escritura lo que sucedió con el pueblo de Israel, y es algo muy triste. Y vamos a verlo acá. Jueces 2, 7, 10 y 10 al 17. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Acuérdense de esto. Y el pueblo de Israel sirvió, se mantuvo fiel al Señor. Tenía a Josué un líder muy firme, un líder fuerte, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Dios que él había hecho por Israel. Toda esta gente, cuando murió, fue reunida a sus padres. Pero dice ahí este versículo, que después de él se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es muy triste, porque en este momento se está levantando una generación que no conoce a Dios y no quiere conocer a Dios. Y esto es muy peligroso. Esta generación no quiere escuchar de Dios. Esta generación se cree muy sabia
Esta generación se cree muy docta, muy capaz. Conocen muchas cosas que los libros les han enseñado. Pero hay una cosa que he olvidado, y es que el Dios de la ciencia, el Dios del universo, es el que debiera guiarlos a ellos y debiera ser su elección, pero no lo es. El pueblo de Israel hizo eso. No oyó a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, le hicieron estatuas, les prendieron velas, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Ellos no obedecieron al Señor. No conocieron a Dios. Tal vez nadie les habló a esos jóvenes. Su vida se desarrolló en medio de guerras, de hambres, de odios, de orfandad, de desamor, de luchas terribles, de la muerte. Un mundo envuelto en tinieblas completamente y en maldad. Esta era una realidad en ese tiempo. Esta es una realidad humana que Dios conoce muy bien y en la cual busca Dios ayudar al hombre para sacarlo del lodo cenagoso en que se hunde si sigue sin Dios. El profeta Ezequiel recibió una revelación acerca de esta condición de Jerusalén, o sea, de los habitantes, la nación de Israel, y la compara con una niña huérfana sucia, abandonada, que tenía un nacimiento ilegítimo, hija de amorreos y heteos, hija de pecadores, llena de sangre. Nadie la había cuidado en su nacimiento, nadie estuvo con ella, nadie la limpió, nadie le ayudó. No tenía madre, no tenía padre, no tenía nada. Ese es el estado evidente del nacimiento del hombre pecador y de su condición permanente de huérfano. Si Dios no se compadece de él y lo recoge con amor y misericordia. Fuimos concebidos en estado de maldad y de pecado, y David lo reconoció en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero Dios no dejó así las cosas. Él se acercó, Él nos dio vida, nos limpió de toda suciedad, nos vistió con lino fino, o sea, la justicia de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Esto fue la obra poderosa de Dios con nosotros, por la cual empezamos a ser una nueva criatura. Viendo toda esta cosa, esta maldad tan horrible, queremos hablar de una parte maravillosa por parte de Dios. Y esta es una gran verdad y una hermosa realidad por parte de Dios, mis amados. En Juan 3, 16, 21 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el libro de Marcos hay una lectura en el capítulo 2, 16 al 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que el que come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la realidad es el amor de Dios
con el hombre pecador. Dios amó tanto al hombre, sabiendo que era pecador, envió a su Hijo Jesucristo y le entregó a su Hijo a la muerte. Cristo entonces vino también por amor a nosotros, vino a salvar, no a condenar. Todo el que cree en Cristo tiene la vida eterna y ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la gran verdad, la gran realidad que debe traer a nuestra cara, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida la luz, el gozo de la salvación. Cristo vino a libertar. Él no vino a poner esclavo a nadie. Él vino a sanar. Él no vino a enfermar. Él vino a curar, a quitar el pecado del mundo, a limpiarnos, a liberarnos de la culpa tan terrible que teníamos, a dar cumplimiento entonces a las profecías y las promesas de Dios que Él había hecho. Y el consejo del apóstol en este momento es esto que escribió en Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Le damos gracias al Señor por esta palabra, amados. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué necesita en este momento el hombre de la tierra? Acercarse a Jesús. ¿Qué necesita el cristiano de hoy? El cristiano, el que ha recibido el sacrificio de Jesús, perseverar y servir a Dios y hablar de Jesús y hablar del Señor y presentar a Jesús esa salvación que vino con Él. El profeta Isaías lo había dicho en el libro de Isaías 55, 7 al 9. Dice así: deja el impío su camino, el impío, el que no conoce a Dios, y el hombre inicuo sus pensamientos. Todo hombre de la tierra, todo joven, todo el que ignore, deje esos pensamientos. El que ignore a Dios en este momento, deje ese pensamiento y vuélvase a Jehová, vuelva a su Dios, vuelva a su Creador, al autor de la vida, al autor del bien, el cual, dice Isaías, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, Él se convertirá en el Dios nuestro, en el de nuestra familia, porque seremos una sola familia, un solo pueblo redimido, el cual el Dios nuestro será amplio en perdonar. Josué invitaba a su pueblo a seguir a Dios y le decía: yo y mi pueblo serviremos a Jehová. Ahora, yo y mi casa, y mi iglesia, y mi familia, y todos los que están conmigo en este momento, todos, hacemos la misma invitación: a amar a Dios con todo el corazón, a amarlo y servirle con el alma, con las fuerzas, con la mente, a dejar atrás lo que hemos vivido y seguir y mirar el invisible, mirar hacia adelante y hacia arriba al Señor. Yo he decidido servir a Cristo. Yo y mi casa, yo y mi familia, y ustedes, si ustedes quieren, serviremos a Jehová y seremos bendecidos por Él. La puerta del reino está abierta. Cristo la abrió. Otra realidad en el acontecer de la vida del hombre sobre la tierra es el amor de Dios. El gran amor que Dios tiene para el hombre pecador,
que se atreve a dejar atrás su vida de pecado y mirar hacia adelante al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y ustedes qué dicen, amados? ¿Qué dicen ustedes? Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, mi Dios. Te damos muchas gracias por esta palabra que nos llama a ser fieles. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa hemos decidido seguirte, seguir las pisadas del Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y nos mostró el camino al Padre, el camino a la salvación. Señor, toma a todos los que escuchen esta palabra, tómalos, Señor, toma sus mentes, toma sus corazones, Señor Jehová, y haz que puedan entender, Señor, que puedan creer que Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, está haciendo un llamado en este momento y está teniendo la mano salvadora, diciéndonos: ven aquí, hijo, ven acá, tú también eres de los míos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Amén y amén. Amados, vamos a celebrar la Cena del Señor este día. Estamos muy contentos, muy felices de poder participar de esta cena que nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a tomar. Ustedes preparen las especies de pan y de vino y vamos en este momento a bendecir estas especies. Padre, te damos gracias, Padre, por el pan y el vino que tenemos en este momento con nosotros para celebrar, como tú lo hiciste con los apóstoles, la última cena. En esta última cena tú participaste lo que ibas a hacer, lo que iba a suceder con tu vida. Ibas a entregar tu vida y tu sangre por nuestros pecados, para salvarnos. Te damos gracias, Señor, y que recordáramos después, siempre que tuviéramos pan y vino en celebración, en culto, nosotros recordáramos este gran acontecimiento de salvación, la muerte y la resurrección, y en donde tú, Señor, presentaste tu vida, tu sangre y todo lo entregaste por nosotros. Muchas gracias, mi Señor. Bendecimos este pan y este vino en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por ellos, porque con ellos vamos a celebrar. Amén. Tomemos el pan en este momento, amado. Dice entonces la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan ahora, amados.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos del vino ahora. Padre, muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias por el culto de hoy, Señor. Padre, trae toda bendición a tu iglesia, Señor Jehová. Enséñanos la fidelidad debida a tu nombre, Señor. Y danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.